En el episodio de hoy, repasamos algunos de los ataques de tigres más espeluznantes a humanos jamás registrados. Desde un hombre que se coló en un recinto de tigres en el zoológico, hasta un tigre devorador de hombres en la India, que mató a 2 personas de la misma familia en menos de 24 horas. Estos son algunos de los peores ataques que jamás verás. Bienvenidos al Zoo Boise en Idaho, hogar de una variedad de animales de todo el mundo. Los visitantes pueden recorrer el zoológico y ver leones, pingüinos, jirafas, perros salvajes y tigres siberianos. Estos tigres son los más grandes de los grandes felinos y, en la naturaleza, están confinados al sureste de Rusia y a pequeñas áreas en China y Corea del Norte. Con tan pocos tigres restantes en estado salvaje, cada individuo, ya sea cautivo o salvaje, es importante para la especie. El Zoo Boise siempre fue popular entre los que visitaban Idaho, y cuando introdujeron a 2 tigres de Amur llamados Taiga y Tundra, el número de visitantes aumentó un 25%. Los tigres eran hermanos que llegaron del zoológico de Lincoln Park en Chicago en 1999. Eran exhibiciones populares en el Parque de Vida Silvestre, pero el viernes 16 de agosto del 2000, su destino quedó incierto. Organizando un evento de recaudación de fondos, y mantener un zoológico requiere fondos significativos. Los eventos de caridad suelen ser una valiosa fuente de dinero y de inversión potencial. Acordemente llamado El Banquete con la Bestia, el evento atrajo donaciones de todos lados. Uno de los visitantes del evento era Jan Gold, de 41 años. Después de cenar en la comida especial, hubo una oportunidad para ver algunos de los animales, y así, algunos de los invitados se reunieron cerca de las puertas para realizar un breve recorrido. Justo antes de las 9:00 p.m., Jan Gold se unió a un pequeño grupo de personas para un recorrido entre bastidores por el recinto de los tigres, mientras un miembro del personal explicaba la importancia de estos increíbles animales y los esfuerzos de conservación para salvar a los pocos cientos que quedan en la naturaleza. Alguien dejó una puerta sin cerrar. Fue un error que cambiaría el rumbo de la noche. Un cuidador atrajo a los 2 tigres más cerca de la sección interior de su recinto. Se utilizó carne fresca para atraer a los animales desde su área exterior cubierta de hierba hacia sus jaulas, donde podían ser observados de cerca. Pero uno de los tigres tenía otros planes. Había visto al grupo de turistas dentro de la casa de los tigres, fijó su mirada en los entusiastas visitantes y olfateó el aire mientras seguía el rastro de carne hacia Jan y los puertas sin seguro. El pestillo no había sido cerrado correctamente. Lo empujó con su nariz y la puerta se abrió. Nadie se dio cuenta cuando el gato de 600 libras, 270 kilogramos, pasó al otro lado de la valla. Sus enormes patas, de 10 centímetros 4 pulgadas de ancho, avanzaron hacia la puerta abierta de la casa de los tigres. Los tigres siberianos más grandes pueden llegar a medir 3.7 metros, 12 pies, de largo, incluyendo una cola de 1 metro 3 pies. Son depredadores que suelen acechar a sus presas antes de lanzarse sobre ellas. Las especies de presas incluyen pequeños mamíferos como conejos y liebres, así como ciervos, jabalíes e incluso algunos osos. El tigre entró en la casa de los tigres. Los que estaban adentro no sospechaban nada y se giraron en el último segundo, quedando cara a cara con el temible felino. Inmediatamente, se abalanzó sobre la primera persona que vio, Jan Gold. Ella gritó, y todos los demás gritaron al ver al enorme tigre derribarla. Huyeron de la casa de los tigres en un pánico ciego, dejando a Jan luchando por su vida. Las afiladas garras del tigre se hundieron en la espalda de Jan, y ella cayó al suelo bajo su peso. De pie sobre ella, el tigre abrió sus mandíbulas y las cerró alrededor de su cabeza. El gerente del zoológico, David Wayne, gritó al animal, tratando desesperadamente de distraerlo, intentando alejarlo de la mujer, pero el tigre se había aferrado y no iba a soltar. De la concurrida fiesta Banquete con la Bestia, el sargento de policía Rich Schnee escuchó algo más.
Aguzó el oído y miró hacia las puertas. Por encima del bullicio del evento benéfico, podía escuchar gritos escalofriantes. Comenzó a abrirse paso entre la multitud, empujando a la gente a un lado mientras los gritos se volvían más fuertes. Había estado asistiendo al evento en representación de la comunidad policial, pero de repente se puso en acción cuando escuchó los desesperados gritos. Se dirigió hacia las puertas de salida, siguiendo el sonido de los llamados de auxilio. No sabía qué encontraría, pero tenía su arma de servicio a la mano y corrió hacia el recinto de los tigres. Dentro de la casa de los tigres, encontró a Jan debajo del enorme felino. Inmediatamente, alcanzó su arma enfundada y la levantó frente a él, pero otro oficial de policía ya había sacado su arma. En el caos, era imposible hacer un disparo limpio. Era demasiado peligroso disparar alrededor del tigre mientras forcejeaba con el cuerpo de Jan. Existía la posibilidad de que la bala la alcanzara a ella en su lugar. El otro oficial apuntó con su arma justo por encima de la cabeza del tigre. Apretó el gatillo, disparando 2 balas de su pistola calibre 45. Jan gritó y se retorció en el suelo. Una de las balas parecía haberla alcanzado, pero el fuerte estallido de los disparos tuvo el efecto deseado en el animal fugitivo. Taiga inmediatamente saltó hacia atrás y se dirigió a su David Wayne y Rich Schnabel corrieron hacia Jan. Pero mientras lo hacían, Taiga los vio por el rabillo del ojo. Giró la cabeza justo cuando estaba a punto de entrar en su jaula. Hizo un giro en U. Sus instintos eran fuertes. Aún no había terminado. Saltó de nuevo hacia Jan y los 2 hombres que estaban a unos pocos metros de donde ella yacía. Ellos retrocedieron al ver al tigre acercarse. La enorme figura de Taiga se alzaba una vez más sobre Jan. Sin dudarlo, el oficial de policía disparó otra vez y el tigre corrió de vuelta a su jaula. Esta vez, David y Rich se apresuraron hacia la puerta de la jaula. La empujaron con fuerza y aseguraron el cerrojo. Afortunadamente, esta vez fueron lo suficientemente rápidos para cerrar la puerta detrás de él, y Taiga quedó asegurado de manera segura. Los 2 hombres se arrodillaron junto a Jan. Estaba gravemente herida en la parte posterior del cuello y la cabeza, pero también sangraba por una herida de bala en el muslo. Le administraron primeros auxilios mientras esperaban que llegaran los servicios de emergencia. Posteriormente, el departamento de policía afirmó que una de las balas del arma del oficial había rebotado en las barras de metal y la había alcanzado en el muslo. Pero al examinar la herida de bala, parecía que Jan había recibido un impacto directo de la bala. Estaba en mucho dolor y fue trasladada rápidamente al centro médico regional Estaba en estado grave. Tenía una pierna rota debido al peso del tigre y heridas punzantes en el cuello y la espalda. También tenía la herida de bala. Los médicos lograron estabilizarla y finalmente se recuperó por completo. Tras el incidente, el gerente del zoológico fue puesto en licencia hasta que se determinara la causa del ataque. A medida que la noticia del incidente se propagaba, el zoológico recibió cientos de llamadas de miembros preocupados del público que suplicaban que no sacrificaran a Taiga. Era un animal popular en el zoológico y una especie tan rara cuyo papel en la educación y la conservación era de suma importancia. Se decidió que Taiga sería perdonado. Fue un error humano lo que provocó el ataque. Alguien no había cerrado bien la puerta, y Taiga solo estaba actuando por instinto. Fue un error humano que podría haber costado la vida de una persona, y la de un animal raro y en peligro de extinción. 13 años después, Taiga encontró su fin. En la naturaleza, los tigres suelen vivir entre 10 y 12 años, y en cautiverio, entre 12 y 18 años. A la edad de 15 años, Taiga sufría de insuficiencia renal y tenía grandes tumores en el vaso. No estaba respondiendo al tratamiento veterinario, por lo que, con gran pesar, el personal del zoológico decidió que lo mejor era sacrificarlo. 3 años después, a la edad de 18 años. Tenía cáncer de hígado y páncreas, pero fue considerado viejo para un tigre. A lo largo de sus años en el zoológico, los hermanos se convirtieron en parte de la familia del zoológico.
habían atraído a una gran cantidad de visitantes y ayudaron a crear conciencia sobre esta especie en peligro de extinción. En 2007, la UICN actualizó el estatus del tigre siberiano de en peligro crítico a en peligro. En la década de 1940, el tigre siberiano estaba al borde de la extinción con solo 50 individuos en estado salvaje. Rusia fue el primer país en prohibir la caza de tigres y restringir la caza de sus presas principales. Desde entonces, sus números han aumentado lentamente, con los equipos de conservación trabajando arduamente para mantener vivos a los tigres siberianos. Quizás todavía haya esperanza para la especie. Situado en la región suroeste de la India, en Karnataka, se encuentra el Parque Nacional Nagarhole. Es un área silvestre que se extiende por 250 millas cuadradas y está cubierta de densos bosques, arroyos, colinas, valles y cascadas. Alberga una abundante vida silvestre, incluidos ciervos sambar y chital, leopardos indios, elefantes, osos perezosos, gaur y el tigre de Bengala más grandes del mundo. Los tigres de Bengala pueden llegar a medir más de 3 metros, 10 pies, de largo y pesar más de 200 kilos. Son depredadores formidables. En esta parte de la India, los tigres comparten parte de su hábitat con los habitantes locales. Es una existencia peligrosa para ambas especies, y cuando ocurren ataques de tigres, envía ondas de choque a través de las comunidades. En febrero de 2023, esto ocurrió cuando no una, sino 3 personas de la misma familia murieron en rápida sucesión. Chan tenía 18 años. Trabajaba largas horas en una de las plantaciones de café de la India en Nanachi, un área que colinda con el denso bosque. Está situada en la región de Karnataka, que produce más del 70% del café de la India. Se cultiva a la sombra de las montañas, produciendo uno de los cafés de mejor sabor del mundo. Pero para los trabajadores, había riesgos al trabajar en las plantaciones. No solo trabajaban largas y arduas horas, sino que también había riesgos como las cobras en la hierba alta y los tigres que acechaban en la selva circundante. Los propietarios de las plantaciones rara vez pagaban compensación por lesiones o permisos por enfermedad. A los trabajadores se les permitía 1 hora de descanso para almorzar, pero no se les daba acceso a agua fresca. Tenían que llevar su agua mientras trabajaban en los campos y hacer sus necesidades en el 8:00 a.m. y terminaba a las 4:30 p.m. El trabajo era particularmente desafiante durante la temporada de cosecha. Entre noviembre y marzo, había una gran presión por parte de los propietarios de las plantaciones para recoger todo el café de los arbustos antes de que terminara la temporada. Pero Chan estaba acostumbrado a esta presión. Chan pertenecía a la tribu Chenok Kuruba. Desde la década de 1970, la mayoría de la tribu ha sido desalojada de sus hogares para dar paso a la conservación del tigre. Han sido desarraigados y reubicados fuera de las reservas. Muchos de estos que solían cultivar sus tierras ahora son trabajadores agrícolas como Chan, cosechando café para ganarse la vida. Aquellos en la comunidad que aún cultivan son objeto de ataques de tigres con regularidad. Los tigres ven a su ganado como presas fáciles. Las cabras y las ovejas son tomadas regularmente por los grandes felinos que están de caza. Los pastores huyen temiendo por sus vidas y, a menudo, regresan más tarde para encontrar a muchos de sus animales heridos o muertos a causa del ataque del tigre. Es una vida difícil viviendo a la sombra de una reserva de tigres. Y aunque los tigres problemáticos son a menudo tranquilizados y reubicados, la remoción solo deja espacio para que otro tigre ocupe el territorio. El problema nunca se resuelve por mucho tiempo. Un tigre solitario deambulaba por las hileras cultivadas, ajeno al ataque inminente. Chan continuaba llenando su balde de plástico azul con granos de café. Se estiraba hacia arriba para agarrar cada grano rojo antes de lanzarlo sobre su hombro al balde que colgaba en su espalda. Y aún así, el tigre seguía avanzando, acercándose poco a poco a su presa desprevenida.
Sus pasos eran delicados sobre el suelo blando. Se detuvo brevemente, agachándose más cuando escuchó la voz de otro trabajador en una de las hileras de árboles. Luego continuó su sigiloso acercamiento. Estaba camuflado en la sombra de los árboles. La luz solar que se filtraba y caía en el suelo de la plantación ocultaba al tigre, cuyo contorno corporal se desdibujaba entre el naranja, blanco y negro de su pelaje. No se escuchó ningún crujido, ni el chasquido de una rama. El tigre es un cazador magistral. Cuando estaba a unos pocos metros del joven Chan, se lanzó hacia adelante, sus poderosas extremidades delanteras retumbando sobre el suelo antes de saltar sobre la espalda de Chan. Fue derribado al suelo, el aire se le escapó de los pulmones, y su cubo azul salió volando por el aire. Momentos después, sintió una mordida punzante en la parte trasera de su cuello. La fuerza fue inimaginable. El aliento cálido y húmedo del tigre se sintió justo antes de que diera su golpe fatal. Chan solo alcanzó a soltar un grito de sorpresa cuando fue golpeado repentinamente por detrás con la fuerza del inmenso tigre. El tigre cerró sus mandíbulas alrededor de su cuello, asfixiándolo en segundos. El ataque fue rápido. Los gritos de los compañeros de trabajo de Chan asustaron al tigre, que abandonó a su presa y salió corriendo hacia la selva circundante. Momentos después, los gritos resonaron en toda la plantación cuando encontraron el cuerpo de Chan tendido inmóvil en el suelo. Estaba claro que había sido víctima de un ataque de tigre. Los trabajadores, aterrorizados, escanearon las líneas de árboles, sus corazones latiendo con fuerza, sabiendo que el tigre seguía allí. Como suele suceder entre los hindúes, el cuerpo de un ser querido debe ser cremado dentro de las 24 horas posteriores a su muerte. Al enterarse del ataque a Chan, se organizó su funeral, y su familia asistió a la cremación al día siguiente. Perder a un miembro de la familia a tan corta edad trajo un dolor inimaginable para la familia. Uno de esos miembros de la familia era el abuelo de Chan, Raju. Fue una ceremonia profundamente triste, y despedirse de un nieto fue desgarrador. Pero para la familia, las cosas estaban a punto de empeorar aún más. A la mañana siguiente, a las 6:30 am del 13 de febrero, Raju, de 75 años, salió de su casa. Vivía cerca del campamento anticaza furtiva de Jacal, cerca de la puerta Naachi del rango Nagarajole. Estaba en territorio de tigres. Conocía los peligros de compartir su patio trasero con estos grandes felinos, pero era su hogar, y era todo lo que había conocido. Solo habían pasado unas horas desde que se despidió de su nieto, pero al salir de la comodidad de su hogar esa mañana, estaba siendo observado por un depredador. Un depredador que ya había probado la sangre humana solo unas horas antes. Era el mismo tigre que había matado a Chan, y ahora iba tras Raju. El tigre había huido de la plantación y del cuerpo de Chan, pero seguía en la zona, y ahora había encontrado otra fuente potencial de alimento. Estaba a solo unos metros de la puerta, oculto por la maleza. Fijó sus ojos en el hombre mayor, esperando el momento oportuno para atacar cuando Raju le dio la espalda. El tigre decidió atacar. Lo hizo desde atrás, utilizando el elemento sorpresa para derribar a su presa. Millones de años de instinto comprimidos en un cuerpo musculoso y poderoso. Raju soltó un gemido mientras el depredador lo tumbaba. Sus afiladas garras se hundieron en su carne mientras lo sujetaba con poderosas patas. Intentó luchar, pero fue inmovilizado boca abajo en la tierra. El tigre había atacado de nuevo, y Raju murió en segundos. Su cuerpo fue encontrado más tarde esa mañana por su familia. Que un tigre atacara a la misma familia 2 veces en menos de 12 horas era incomprensible. Cuando la noticia de la muerte de Raju se extendió, fue demasiado para Gyama, de 56 de la familia, en perder la vida. Pero esta vez no fue por las garras del tigre, sino por el shock y la tristeza. Nada podría traerlos de vuelta a los 3, pero muchos creen que las cosas podrían haberse hecho de manera diferente. El Departamento Forestal, responsable de mantener la reserva,
Fue fuertemente criticado por los lugareños por no buscar al tigre inmediatamente después del ataque a Chan. Si lo hubieran hecho, podrían haber salvado una, potencialmente 2 vidas más. En su defensa, afirmaron que la luz se estaba desvaneciendo y que planeaban enviar un grupo de búsqueda al día siguiente, pero para Raju ya era demasiado tarde. Se instalaron 25 cámaras trampa para localizar al tigre. Se utilizaron 5 elefantes para buscarlo, y más de 150 trabajadores de campo peinaron la densa maleza en busca del depredador. Una cámara reveló a un tigre descansando en un gran tubo de concreto, rodando sobre su espalda con las patas en el aire, ajeno a la caza que continuaba afuera. Al día siguiente del ataque a Raju, cuando la búsqueda estaba en pleno apogeo, el suboficial forestal Ron Han vio lo que pensó que era el culpable merodeando nuevamente en la plantación de café donde Chan había perdido. Era vieja, alrededor de 12 años, y se la había visto atacando ganado de granjas cercanas. Normalmente, los tigres en la naturaleza viven de 10 a 15 años. A medida que envejecen, se vuelven más lentos y pierden la capacidad de cazar. El ganado es mucho más fácil de cazar para los tigres, y los humanos aún más. El equipo que ayudó a capturar al tigre incluía a 6 veterinarios. La tranquilizaron, y cuando cayó al suelo, la subieron a la parte trasera de un jeep y la transportaron al Centro de Rescate y Rehabilitación de Conservación Animal en Cali. Con un tigre devorador de hombres fuera de la naturaleza, los aldeanos de la zona esperan un largo descanso antes de que otro tigre ataque a alguien más. Para su terror, el Parque de Vida Silvestre de Ningbo, también conocido como el Zoológico de Ningbo, está ubicado en el distrito de Jingxiao, en el este de China. Es un parque de vida silvestre relativamente pequeño, pero ofrece la oportunidad de acercarse a más de 200 especies de animales. Proporciona diversión para toda la familia, con áreas de juego y paseos. La oportunidad de ver a algunas de las criaturas más grandes de la naturaleza. Pero en comparación con los zoológicos occidentales, este santuario animal chino simplemente no está. Los animales son provocados para que actúen en beneficio del público. Los recintos son pequeños y sucios. Los animales están desnutridos y poco estimulados. Tal vez era solo cuestión de tiempo antes de que algún animal reaccionara violentamente. Tal vez las condiciones en las que eran mantenidos eran una tragedia esperando a ocurrir. En enero de 2017, la tragedia estaba a punto de golpear el zoológico de Ningbo. El señor Young y su familia planearon una tarde de domingo en el zoológico con sus amigos, el señor y la señora Lee. Mientras caminaban hacia la entrada, al señor Young se le ocurrió una idea. Decidió intentar engañar al sistema para colarse en el zoológico sin pagar. Mientras caminaban a lo largo de los altos muros en el borde del zoológico, miró hacia arriba, buscando una forma de entrar. Su esposa pensó que estaba siendo tonto y continuó hacia las puertas de entrada. El precio de entrada era de 130 yuanes, aproximadamente $18. Aunque se considera barato en comparación con los zoológicos occidentales, es caro para los zoológicos chinos, siendo la entrada al zoológico de Beijing de solo 15 yuanes por visitante, o $2. Mientras la esposa del señor Young y sus hijos entraron al zoológico con la señora Lee por las puertas principales, él y el señor Lee escalaron la pared perimetral. Era de 3 metros, 10 pies, de altura, pero había un árbol junto a una sección del muro. Los dos hombres saltaron hacia una rama baja y se levantaron superior del muro, y se quedaron allí por un momento, buscando una forma de bajar. Tendrían que saltar. El señor Young fue el primero. Se agachó, luego se sujetó a la parte superior del muro mientras se deslizaba hacia abajo. Sus piernas colgaban a 5 pies del suelo cuando se soltó. Aterrizó con un golpe. Ya estaba dentro. El señor Lee lo siguió, cayendo en los terrenos del zoológico. Se felicitaron por su logro, pero ahora enfrentaban otro desafío: una pared de 3 metros más. En la parte superior había barras de metal arqueadas hacia atrás. Claramente estaban construidas para mantener a la gente fuera o algo dentro, atrapados entre el muro exterior y este muro interior.
Los hombres necesitaban escalar una vez más. Pero antes de hacerlo, notaron señales de advertencia colocadas en el muro que decían que no debían entrar. A pesar de estas claras advertencias, los dos hombres las ignoraron y buscaron una forma de subir por el segundo muro. El señor Lee decidió ayudar al señor Young. Mientras Young tambaleaba sobre los hombros de su amigo, logró alcanzar una de las barras de hierro en la parte superior del muro. Se impulsó hacia arriba y se posicionó entre las barras, antes de inclinarse para ayudar al señor Lee a subir. Cuando ambos llegaron a la cima del muro, miraron alrededor. Abajo estaban un tigre, otro tigre y un tercero. 3 tigres en el suelo bajo los habitantes más letales del zoológico de Ningbo. Al ver a estos depredadores mortales, el señor Lee sacudió la cabeza y comenzó a bajar por el mismo lugar por el que había subido. Esto había sido un error. Lo que había comenzado como un pequeño desafío y un sentido de picardía, se había convertido ahora en una situación peligrosa. Los dos hombres fueron fotografiados en la parte superior del muro por algunos de los visitantes del zoológico. Ambos llevaban chaquetas azules, mirando al interior del recinto, debatiendo qué hacer antes de que el señor Lee se deslizara de nuevo hacia abajo. El señor Young le dijo que él iba a entrar en el recinto. Había llegado tan lejos, y no iba a dar marcha atrás ahora. Si lograba saltar dentro del recinto de los tigres y escalar el muro lejano, estaría dentro del zoológico, y se ahorraría los 130 yuanes. Sin dudar más, saltó al recinto. Los tigres lo vieron de inmediato y se dirigieron hacia él, caminando sobre la larga hierba marrón, pasando junto a los árboles y arbustos. Olfatearon el aire, sus ojos fijos en el intruso. El señor Young había supuesto que eran animales dóciles, semidomesticados, que probablemente lo mirarían desde lejos o huirían. Cuán equivocado estaba. Los visitantes que habían pagado su entrada miraron desde el foso hacia el recinto de los tigres y vieron a los tigres acercarse a un hombre con chaqueta azul. Este no era un cuidador del zoológico, era un miembro del público. Comenzaron a gritar y a chillar, aterrados. Podían ver lo que estaba a punto de suceder. Uno de los tigres se lanzó sobre el señor Young y lo derribó al suelo. Instintivamente fue hacia su cabeza y cuello, sus largos colmillos cerrándose alrededor de su cráneo. Los gritos del hombre se escucharon mientras trataba de defenderse, pero el instinto estaba tomando el control del tigre. Pudo haber nacido y sido criado en cautiverio, pero sus instintos asesinos seguían siendo fuertes. El señor Lee observaba desde la cima del muro, con el corazón en la boca, mientras veía al tigre atacando a su amigo. No podía hacer nada, y ciertamente no iba a bajar al recinto de los tigres para intentar algo. El señor Young podía sentir el poderoso agarre del tigre en su cabeza. Todo su cráneo estaba dentro de las mandíbulas del tigre. Estaba indefenso ante el enorme felino. Pateaba y luchaba. Un intento desesperado por defenderse, pero con cada minuto que pasaba, sus esfuerzos se debilitaban. El tigre arrancó la ropa del cuerpo del señor Young. Su chaqueta azul quedó tirada en la hierba. Los otros 2 tigres lo rodeaban, observando y esperando, mientras el tercero lo sujetaba firmemente entre sus mandíbulas. El incidente fue grabado en video por los visitantes del zoológico. Las imágenes se difundieron ampliamente en la plataforma de redes sociales china, pero son demasiado gráficas para ser mostradas. Mientras el tigre jugaba con su víctima, mordiéndolo, arrastrándolo por la hierba y rodándolo. Cada vez que el señor Young intentaba sentarse, el tigre lo empujaba de nuevo al suelo. Mientras el tigre ajustaba su agarre en el cuello del señor Young, la sangre fluía de las profundas heridas. El tigre luego lo agarró por el pie y comenzó a arrastrarlo hacia unos árboles. Los cuidadores del zoológico habían sido alertados del incidente y se llamó a la policía armada. Mientras el cuerpo del señor Young se volvía inerte, el personal del zoológico disparó petardos dentro del recinto. La serie de explosiones asustó a los otros 2 tigres, que huyeron hacia los rincones más alejados del recinto. Sin embargo, el tigre que estaba mordiendo al señor Young no se inmutó, continuó devorándolo.
El personal del zoológico tomó una manguera de alta presión y la apuntó hacia el tigre. El agua no distrajo al tigre en absoluto. En cambio, comenzó a tirar y jalar del cuerpo sin vida, arrastrándolo por la hierba larga. Una unidad especial de la policía armada llegó al zoológico y, bajo las órdenes del personal, abrieron fuego contra el tigre. El animal cayó al suelo, dio su último suspiro y quedó en silencio. La sangre del señor Young manchaba su hocico. La saliva goteaba de su boca. Sus ojos se volvieron vidriosos. Con los tigres restantes asegurados en sus recintos interiores, los equipos de emergencia corrieron al recinto para rescatar al señor Young. En ese momento estaba inconsciente, pero sorprendentemente, donde tristemente fue declarado muerto unas horas más tarde. Lo que había comenzado como una salida familiar agradable terminó en tragedia. No solo algunos niños perdieron a su padre ese día y una esposa a su esposo, sino que también un tigre perdió la vida por la imprudencia de alguien. Casi el 97% de los tigres en el mundo se han perdido, y con menos de 5.000 restantes en la naturaleza, la muerte de cualquier tigre es una tragedia para la especie. Los familiares del señor Young han exigido que el zoológico asuma toda la responsabilidad por el incidente. Afirman que los muros no deberían ser tan fáciles de escalar e insisten en que se instale más videovigilancia en la cerca del perímetro exterior. Si la seguridad en el parque de vida silvestre hubiera sido más estricta, el señor Young podría seguir vivo. Una cosa es segura: puedes sacar a un tigre de la naturaleza, pero no puedes sacar la naturaleza de un tigre. Nunca asumas que un tigre en cautiverio va a ser amigable, o podrías encontrarte cara a cara con el peligro. La familia Xiao había estado esperando esto toda la semana. Bei y Mei llevaban casados más de 5 años, y un poco más de un año atrás, dieron la bienvenida a su hija al mundo. Gia era la niña de los ojos de sus padres, y la pequeña compartía la atención de sus padres con sus abuelos maternos. Los padres de Mei vivían cerca, y como su esposo y su padre a menudo estaban ocupados con el trabajo, la madre de Mei pasaba los fines de semana con la pareja. Y a Mei no le importaba que su madre dividiera su tiempo equitativamente entre su propia casa y el apartamento de la familia Xiao. Era de gran ayuda con la pequeña Gia y hacía todo lo posible para facilitar la vida de la familia, cocinando y manteniendo el hogar mientras los jóvenes padres trabajaban. Así que cuando reservaron un viaje familiar al zoológico de Pekín, Mei compró automáticamente un boleto para su madre también. La abuela estaba encantada con la invitación. Nunca había estado en ese lugar icónico. El zoológico de Pekín es uno de los más grandes del mundo. Alberga una increíble variedad de animales: pandas, leones, elefantes, antílopes africanos salvajes, lagartos y la popular colina de los monos, donde hay más de 100 macacos rhesus balanceándose entre los árboles. Sea lo que sea, el zoológico de Pekín lo tiene, ofreciendo una experiencia única donde los visitantes pueden conducir sus autos a través de muchas hectáreas de terreno que albergan a estos animales. El zoológico no cree en encerrar a sus animales en jaulas pequeñas e inhumanas. En cambio, les permite la mayor libertad posible para que puedan vivir sus vidas de la manera más natural posible. La experiencia es lo más cercana a un safari real que se puede tener fuera de África. Esa mañana, los Xiao cargaron su auto con bocadillos y bebidas. Sin embargo, Mei tardó en comenzar. Un poco nauseabunda, pero no iba a perderse una salida familiar tan increíble. Y reprogramar todo el fin de semana costaría mucho dinero innecesario que la familia trabajadora no podía permitirse desperdiciar. Así que Mei se quedó en la parte de atrás con su hija durante la primera parte del viaje. Después de 2 horas, Bea aparcó el coche frente a las taquillas. Había tenido una noche larga en el trabajo la noche anterior, así que Mei se ofreció a conducir la primera mitad del parque mientras él le hacía compañía en el asiento del pasajero. Al ocupar su lugar junto a Gia, que estaba asegurada de manera segura en su asiento de coche, Mei se sentía un poco mejor que esa mañana. Estaba segura de que estaría bien para manejar la mayor parte del viaje. Comenzando por la entrada norte,
Condujeron hacia el sur, deteniéndose primero para ver la exhibición de reptiles. A continuación, fueron a ver a los animales africanos. Leones, jirafas y rinocerontes estaban todos presentes. Justo cuando su tercera hora en el parque estaba a punto de terminar, vieron a las aves tropicales y a los osos del norte. Fue entonces cuando la pequeña Gia se quedó dormida. La niña ya había pasado mucho tiempo sin su siesta, y lo más probable es que se quedara dormida durante el resto del viaje. En general, la mañana había sido placentera, pero al mediodía, Mei comenzaba a sentirse mal otra vez. El calor del sol de la tarde la afectaba, y pasó de sentirse ligeramente mareada a sentirse completamente desmayada por el ala sur del parque. Entrando en el recinto de los tigres, Be notó el pálido rostro de su esposa y la animó a cambiar de lugar con él. Ya habían pasado la mitad del recorrido, justo donde Mei había acordado que manejaría. Incluso Mei tuvo que admitir que era hora de cambiar de lugar con su esposo, antes de que el tablero de instrumentos se pintara con el contenido de su estómago. Ninguno de los ocupantes del automóvil tenía en mente otra cosa más que realizar el cambio de conductores. Realmente no se les ocurrió que estuvieran en peligro. Hasta este punto, todos los animales habían estado tras cercas robustas o en jaulas. Pero en realidad, la exhibición de tigres y la colina de los monos eran las dos atracciones más populares por una razón muy específica. Podías conducir tu automóvil directamente en los recintos de los animales salvajes con solo las paredes de tu vehículo metálico alrededor de ti como protección. Todos los animales eran alimentados en un horario estricto, por lo que nunca estaban lo suficientemente hambrientos como para representar una amenaza seria. Vehículos blindados estaban estacionados con personal armado dentro cada pocos metros como medida de precaución adicional. Ninguno de los 3 adultos en el automóvil había visto hasta ahora ningún signo de vida en la exhibición. Habían conducido solo unos pocos pies dentro de ella antes de que Mel pusiera el coche en estacionamiento. Ella se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y salió. Incluso los 2 tigres siberianos escondidos entre los árboles de cautiverio, un humano había caminado tan libremente entre ellos. Siempre eran solo coches los que pasaban y los cuidadores que lanzaban su ración de carne. Desde esos grandes vehículos blindados 2 veces al día donde estos animales veían a los humanos. A pesar de que habían sido criados y levantados en cautiverio, y nunca habían cazado un día en sus vidas, en el momento en que pusieron sus ojos en las criaturas vivas que salían del coche, sus instintos primitivos se activaron. Mai estaba atrapada en la mirada de sus ojos amarillos mientras caminaba desde el lado del conductor alrededor del frente del coche hacia la puerta del lado del pasajero. El cinturón de seguridad de Be se había quedado un poco atascado y tenía problemas para liberarse del arnés. Molesta, Mai llegó a la puerta del pasajero y la abrió para Be, regañándolo para que se apurara mientras lo hacía. Fue este repentino estallido de ruido de Mei lo que desencadenó la acción de uno de los felinos. Hasta ese momento, estaba demasiado confundido para decidir cómo reaccionar, pero el sonido repentino que provenía de la mujer borró todos los rastros de pensamiento de su mente. Se convirtió en cada onza del cazador salvaje que había nacido para ser, corriendo fuera de los árboles hacia la espalda de la mujer. Be vio al tigre primero. Emitió un grito, y Mei se volvió hacia lo que él estaba mirando detrás de ella justo a tiempo para ver al gato a rayas, negro y naranja, acelerando hacia ella. Fue tan rápido que Mei no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la bestia hundiera sus dientes en su muslo, pero pudo sentir la presión de sus mandíbulas cerrándose sobre su pierna y escuchar el sonido nauseabundo de su carne desgarrándose entre esos dientes afilados como cuchillas. Mientras la arrastraba fuera de sus pies, el cazador no intentó acabar con Mei en ese momento. Era lo suficientemente astuto como para comenzar a arrastrarla hacia la seguridad de los árboles. Cuando comenzó a tirarla, Mei finalmente sintió el dolor agonizante de su músculo siendo desgarrado del hueso. Gritando y agitando los brazos, sus luchas no hicieron impacto en la bestia que la tenía atrapada. Pero Bao,
De repente, libre de su cinturón de seguridad, saltó del coche en defensa de su esposa. Ann, desde el asiento trasero, reaccionó de la misma manera cuando vio al tigre venir de los árboles. Ya no era una anciana. La adrenalina y el amor la impulsaron a salir del coche, transformándola en una mujer 30 años más joven. Corrió tras su yerno y su hija gritando. Ni Bo ni Ann tenían idea de qué harían cuando alcanzaran al depredador. Solo sabían que lucharían con cada onza de su ser para sacar a May de allí. El tigre que tenía a May entre sus mandíbulas debió haberse dado cuenta de esto, porque echó un vistazo a la pareja que corría hacia él y al vehículo blindado que ya se acercaba rápidamente a la línea de árboles. Y Ann supo que estaba en desventaja numérica. Soltó su presa, dejando a May sangrando en el suelo, y se lanzó hacia las profundidades del bosque. Pero el peligro estaba lejos de haber terminado. Una hembra estaba escondido detrás de unos arbustos, pero se tomó un poco más de tiempo para evaluar la situación. Tenía segundos para reaccionar si iba a conseguir una presa antes de que los hombres en el vehículo militar llegaran a unos pocos metros del grupo. Una vez que llegaran, las posibilidades del tigre de tener una caza exitosa caerían a cero. El tigre saltó de los arbustos y aterrizó justo encima del miembro más pequeño y débil del grupo, la anciana Ann. Bo ya estaba arrodillado al lado de May, tratando de levantarla sobre su hombro, pero tenía problemas para hacerlo, así que la llevó en ambos brazos en su lugar. Iba a correr lo más rápido que pudiera para llevarla de vuelta al coche. Con May ya gritando en sus oídos, no oyó ni vio el ataque a su suegra detrás de él. Ann fue derribada al suelo por el animal de 300 libras. El tigre fue directo a la yugular, hundiendo sus dientes en el cuello, el hombro y la cara de Ann. Ann ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar. La fuerza que se cerró sobre ella aplastó completamente sus vías respiratorias y su cuello hacia atrás, haciendo que su capacidad para expulsar aire a través de sus cuerdas vocales fuera obsoleta. La tigresa vio que el vehículo de transporte había parado, y media docena de hombres armados salieron apresuradamente. Ella arrojó a la mujer luchadora hacia los árboles, pero sus dientes desgarraron el cuello de Ann, esencialmente llevando a May en sus brazos, listo para correr hacia su coche familiar, pero se detuvo en seco. Había al menos 6 hombres armados corriendo hacia ellos. Su suegra yacía en el suelo. La arteria seccionada en su cuello manaba sangre como una fuente, y el borrón anaranjado que era la tigresa se lanzó de vuelta hacia los árboles como un rayo. Los hombres tomaron a May de los brazos de Bo y la cargaron en una camilla. Ann ya no se movía, y hasta Bo sabía que no había nada que nadie pudiera hacer. Sangró tan rápido que murió antes de que siquiera la metieran en la parte trasera del vehículo de transporte. Junto a su hija herida, Bo lo siguió en su propio coche. Su hija seguía atada en su silla de coche, donde había dormido durante toda la experiencia. Avance rápido 8 meses más tarde, y May había soportado varias cirugías. Se celebró un funeral para Ann. Bo y May aún tenían pesadillas, y la bebé Chia había crecido como una mala hierba. Pero los horribles eventos de ese día, tantos meses atrás, estaban lejos de haber terminado porque la familia Xiao presentó una demanda contra el zoológico de Beijing. En ese primer año de recuperación, y ahora con la demanda sobre ellos, la familia Xiao se vio envuelta en un juicio increíblemente prolongado. Han pasado casi 7 años, y aún no ha llegado completamente a su fin. Finalmente, los tribunales decidieron que el zoológico tenía suficientes señales de advertencia y que la rápida respuesta del personal armado fue la razón por la cual toda la familia no murió. El zoológico de Beijing todavía tenía mucho que responder. En los 3 años que precedieron a la muerte de Ann y a la discapacidad permanente con la que ahora tiene que vivir May, hubo otros 2 ataques mortales en el zoológico. Ambos fueron miembros del personal, y una de las muertes ocurrió en el mismo recinto de tigres donde Ann perdió la vida. El tigre responsable de la trágica muerte de Ann en el parque del zoológico de Beijing no fue sacrificado por el zoológico. En su lugar, fue trasladado a un recinto mejorado, lejos del público,
para evitar que otros visitantes del parque lo encontraran. Los tigres son uno de los animales más aterradores del mundo. Aunque su pelaje a rayas de color naranja y negro pueda hacerlos parecer hermosos y suaves al tacto, estos grandes felinos son criaturas con las que definitivamente no querrías encontrarte cara a cara. Lamentablemente, a veces las personas no tienen opción, especialmente cuando el tigre decide atacarte primero. Oficialmente el felino salvaje más grande del mundo, los tigres son una de las criaturas más hermosas y maravillosas de la naturaleza, capaces de crecer hasta un peso de 360 kilos. Estos grandes felinos podrían fácilmente abalanzarse y sujetar a una persona como si fuera la cosa más fácil del mundo. Normalmente, aunque son carnívoros, los tigres se alimentan de ciervos, jabalíes, antílopes, búfalos y otros mamíferos grandes. Como la mayoría de los animales, generalmente le temen a los humanos, y si se cruzan con uno, simplemente se alejan y se esconden para evitar problemas. Hay excepciones a esta regla, donde el animal atacará a un humano por miedo, enfermedad, o porque es un cazador oportunista que tratará de ir por la presa más fácil que pueda encontrar. Desafortunadamente para el hombre de esta historia, él fue la víctima de uno de estos ataques. Hashmat Ali había vivido en su pequeño pueblo en una zona rural de Bangladesh toda su vida. Pero a pesar de vivir en el pueblo durante más de 40 años, no era alguien que disfrutara salir con los demás aldeanos o ser sociable con ellos. De hecho, durante los últimos 20 años, Ali había vivido prácticamente como un ermitaño después de haber sido rechazado por el pueblo debido a algo que le sucedió hace muchos años. Era 1995 y Ali acababa de cumplir 18 años. Siendo ya un hombre joven, le correspondía a él proveer para sí mismo y su familia de cualquier manera posible. Viviendo en un pueblo tan rural, con muy pocas formas de ganar dinero, Ali se dedicó al mismo trabajo que muchas personas en su aldea. Se convirtió en pescador y recolector. Era un trabajo duro para Ali. Sin embargo, debido a que era joven, podía recuperarse rápidamente del esfuerzo físico del trabajo. Por esto, a menudo lo elegían para hacer los trabajos más difíciles. Durante su trabajo, a Ali no le importaba mientras pudiera proveer para sí mismo y su familia. Aunque Ali hacía lo que le pedían, había algunos trabajos que disfrutaba mucho menos que otros. Uno de esos trabajos era recolectar difícil, ya que las abejas eran implacables en sus ataques una vez que se daban cuenta de que su colmena estaba siendo perturbada, lo que significaba que Ali a menudo terminaba con bastantes picaduras desagradables. Aún así, mientras pudiera ganar dinero con su recolección y pesca, estaba dispuesto a hacer el trabajo. Sin embargo, las cosas pronto cambiarían. El día había comenzado como cualquier otro para Ali. Se había levantado y se dirigió directamente al trabajo. Su jefe le había dicho que serían unos días ocupados para ellos y que necesitaban salir al río a pescar lo antes posible para ganar más dinero. El primer día fue bien. Ali incluso logró encontrar algo de miel que podría vender fácilmente. Sin embargo, fue durante la noche cuando las cosas tomaron un giro para peor. Ali se había acomodado en el bote, exhausto después de un largo y arduo día de trabajo, sin tener idea de que lo estaban observando desde las sombras. Dos ojos brillantes miraban a Ali, asegurándose de que el joven había caído dormido y que no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Mientras el hombre dormía, un gran tigre se deslizó sigilosamente en el río y se dirigió directamente hacia el bote donde Ali dormía. Tan silencioso como un ninja, el tigre se acercó al costado del bote antes de lanzar su ataque. En un momento, Ali estaba profundamente dormido, sin preocupaciones, y en cuestión de segundos, sintió un dolor inmenso, como nada que hubiera sentido antes, proveniente de unos segundos que Ali pudo darse cuenta completamente de lo que le había sucedido. Su cara había sido desgarrada por las garras afiladas de un tigre. Las garras de un tigre suelen crecer hasta 10 centímetros o 4 pulgadas de longitud.
se utilizan para agarrar y sujetar a la presa para que no escape. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Ali soltó un grito ahogado, lleno de dolor. Estaba aterrorizado por el tigre y por la idea de que si no conseguía ayuda, el próximo ataque del animal podría ser fatal. Sin embargo, descubrió que su cara le dolía tanto al intentar moverla que incluso hacer el más mínimo sonido casi lo hacía desmayarse del dolor. Fue en ese momento, mientras el joven se agarraba la cara ensangrentada, que Ali supo que algo terrible le había sucedido y que si no recibía ayuda pronto, podría ser demasiado tarde para él. Al escuchar ruidos extraños provenientes del bote, algunos de los compañeros de trabajo de Ali fueron a investigar qué estaba sucediendo. Sin embargo, al ver al tigre, quedaron horrorizados. La escena que habían encontrado parecía sacada directamente de una película de terror. Había sangre por todas partes, y Ali sostenía su cara, de donde parecía provenir toda la sangre. En ese momento, el tigre agarró a Ali por la parte trasera de su ropa e intentó arrastrarlo fuera del bote hacia el río. Intentaba moverlo. Ali sintió una abrumadora cantidad de terror apoderarse de él. El joven no estaba listo para morir, pero estaba en tanto dolor que no podía encontrar la fuerza dentro de sí mismo para luchar contra el agarre del tigre. Afortunadamente, el resto de la tripulación entendió lo que el tigre estaba intentando hacer y comenzaron a asustarlo haciendo tanto ruido como fuera posible. Su plan funcionó, y el tigre se escapó en la noche. Pero la odisea aún no había terminado. Ali había sido gravemente herido y necesitaba atención médica de inmediato. Los compañeros de trabajo del joven se dirigieron rápidamente al hospital más cercano, donde Ali pudo recibir el tratamiento adecuado. Afortunadamente, los doctores lograron salvar la vida de Ali. Sin embargo, el adolescente había quedado con cicatrices serias. El ataque del tigre le había dejado al hombre una gran parte de su cara faltante. Parecía como si las garras del animal hubieran desgarrado directamente el rostro de Ali, dejándolo con la necesidad de una extensa reconstrucción. Destrozado por esta noticia, Ali supo que su vida había cambiado para siempre. Durante los siguientes 20 años, Ali se mantuvo escondido en su casa tanto como pudo. El hombre temía que si lo veían fuera, lo ridiculizarían por su apariencia, y su familia también sería objeto de burlas debido a él. Se preocupaba especialmente de que sus hijas no pudieran encontrar maridos por cómo se veía. Siempre usaba un paño sobre su cara para que no lo miraran constantemente y para no asustar a los niños del vecindario. Sin embargo, en los últimos años, Ali logró ahorrar dinero para poder someterse a cirugía plástica y tratar de reconstruir su rostro para que se pareciera un poco más a como solía ser. Afortunadamente, todas las cirugías salieron increíblemente bien, y ahora está contento con su apariencia y no tiene miedo de mostrar su cara al mundo, que era todo lo que había deseado desde aquel fatídico día en el río. Ahora tiene más confianza en su futuro y el de su familia. Aunque el tigre atacó a Ali, no lo hizo con malicia. Simplemente estaba siguiendo su instinto natural de cazar presas fáciles. A veces, eso resulta ser una persona a los ojos del tigre. En este caso, Ali, a pesar de que su cara fue desgarrada y destrozada, tiene la suerte de haber escapado, pero casi con certeza estaba destinado a ser así. En el episodio de hoy, repasamos algunos de los ataques de tigres más brutales a humanos jamás registrados. Desde un hombre que se coló en un recinto de tigres en el zoológico hasta un tigre devorador de hombres en India que mató a 2 personas de la misma familia en menos de 24 horas. Estos son algunos de los peores ataques que jamás verás. Bienvenidos al zoológico Boise en Idaho, hogar de una variedad de animales de todo el mundo. Los visitantes pueden recorrer el zoológico y observar leones, pingüinos, jirafas, perros salvajes y tigres siberianos de los grandes felinos. Y, en la naturaleza, están confinados al sureste de Rusia y pequeñas áreas en China y Corea del Norte. Con tan pocos quedando en la naturaleza, cada individuo, ya sea en cautiverio o salvaje, es importante para la especie. El zoológico Boise siempre ha sido popular entre quienes visitan Idaho,
y cuando introdujeron 2 tigres de Amur llamados Taiga y Tundra, el número de visitantes aumentó un 25%. Los tigres eran hermanos que llegaron del zoológico Lincoln Park en Chicago en 1999. Eran exhibiciones populares en el Parque de Vida Silvestre, pero el viernes 16 de agosto de 2000, su destino permanecía incierto. El zoológico estaba organizando un evento de recaudación de fondos. Mantener un zoológico en funcionamiento requiere fondos significativos, y los eventos benéficos suelen ser una valiosa fuente de dinero e inversión potencial. Llamado acertadamente La Fiesta con la Bestia, el evento atrajo donaciones de cerca y de lejos. Uno de los visitantes al evento era Jan Gold, de 41 años. Después de comer en la cena especial, hubo una oportunidad para ver algunos de los animales. Algunos de los invitados se agruparon junto a las puertas para ser llevados en una breve visita, justo antes de las 9 p.m. Jan Gold se unió a un pequeño grupo de personas para un recorrido entre bastidores por el recinto de los tigres. Un miembro del personal explicó la importancia de estos increíbles animales y los esfuerzos de conservación para salvar a los pocos cientos que quedan en la naturaleza. Fue un error que cambiaría el curso de la noche. Un cuidador de zoológico atrajo a los 2 tigres hacia la sección interior de su recinto. Se utilizó carne fresca para atraer a los animales de su área exterior de hierba a sus jaulas, donde podían ser observados de cerca. Pero uno de los tigres tenía otras ideas. Había visto al grupo de turistas dentro de la casa de los tigres. Fijó sus ojos en los entusiastas visitantes y olfateó el aire mientras seguía el rastro de carne hacia Jan y los demás. Se encontró con una puerta sin cerrar. El pestillo no estaba asegurado. La empujó con su nariz y la puerta se abrió. Nadie notó cómo el gato de 670 kilos pasó al otro lado de la cerca. Sus enormes patas, de 10 centímetros de ancho, se acercaron a la puerta abierta de la casa de los tigres. Los tigres siberianos más grandes pueden crecer hasta 3.7 metros o 12 feet de largo, incluyendo una cola de 1 metro, 3 feet. Son depredadores que suelen acechar a sus presas antes de lanzarse sobre ellas. Las especies de presa incluyen pequeños mamíferos como conejos y liebres, así como ciervos, jabalíes e incluso algunos osos. Son poderosos y fuertes, saltando sobre sus presas y usando sus patas delanteras musculosas para sostener a un animal antes de hundir sus dientes en el cuello. El tigre entró en la casa de los tigres. Aquellos dentro eran desprevenidos y se dieron la vuelta en el último segundo, enfrentándose cara a cara con el temible gato. Inmediatamente, saltó hacia la primera persona que vio. Todos los demás gritaron al ver cómo el enorme tigre la derribaba. Salieron corriendo de la casa de los tigres en un pánico ciego, dejando a Jan luchando por su vida. Las garras afiladas del tigre se hundieron en la espalda de Jan, y ella se desplomó en el suelo bajo su peso. De pie sobre ella, el tigre abrió sus mandíbulas y las cerró alrededor de su cabeza. El gerente del zoológico, David Wayne, gritó al animal, tratando desesperadamente de distraerlo y hacerlo alejarse de la mujer. Pero el tigre se había aferrado y no estaba dispuesto a soltarla. En medio de las risas y la música de la concurrida fiesta de La Fiesta con la Bestia, el sargento de policía Rich Schnee escuchó algo más. Estiró sus oídos y miró hacia las puertas. Sobre el bullicio del evento benéfico, podía oír gritos desgarradores. Comenzó a abrirse camino a través de la multitud, empujando a la gente a un lado a medida que los gritos se volvían más fuertes. Había asistido al evento en representación de la comunidad policial, pero de repente se lanzó a la acción al escuchar los desesperados gritos. Se dirigió hacia las puertas de salida, siguiendo el sonido de los llamados de ayuda. No sabía qué encontraría, pero tenía su arma a mano y corrió hacia la exhibición de los tigres. Dentro de la casa de los tigres, encontró a Jan debajo del enorme tigre. Inmediatamente alcanzó su arma de la funda y la levantó frente a él. Pero otro oficial de policía ya había desenfundado. Era imposible hacer un disparo limpio. Era demasiado peligroso disparar hacia el tigre mientras luchaba con el cuerpo de Jan.
Había una posibilidad de que la bala pudiera golpearla a ella en su lugar. El otro oficial de policía apuntó la pistola justo por encima de la cabeza del tigre. Aprietó el gatillo, disparando 2 balas de su pistola calibre .45. Jan gritó y se retorció en el suelo. Uno de los disparos parecía haberla alcanzado, pero el fuerte estallido de los disparos tuvo el efecto deseado en el animal fugado. Taiga inmediatamente saltó hacia atrás y se dirigió hacia su jaula. El gerente del zoológico, David Wayne, y Rich Schneble corrieron hacia Jan, pero al hacerlo, Taiga los vio por el rabillo del ojo. Él giró la cabeza justo cuando estaba a punto de entrar en su jaula. Hizo un giro en U. Sus instintos eran fuertes. Aún no había terminado. Saltó de nuevo hacia Jan y los 2 hombres que estaban a solo unos pies de donde ella yacía. Ellos retrocedieron al ver al tigre acercándose. El enorme cuerpo de Taiga se alzaba una vez más sobre Jan. Sin dudarlo, el oficial de policía disparó otro tiro, y el tigre corrió de regreso a su jaula. Esta vez, David y Rich se apresuraron hacia la puerta de la jaula. La empujaron con fuerza y aseguraron el candado. Afortunadamente, esta vez fueron lo suficientemente rápidos como para cerrar la puerta detrás de él, y quedó junto a Jan. Ella tenía graves heridas en la parte posterior de su cuello y su cabeza, pero también estaba sangrando por la herida de bala en su muslo. Le administraron primeros auxilios mientras esperaban que llegara el servicio de emergencia. Posteriormente, el departamento de policía afirmó que una de las balas del arma del oficial había golpeado un borde de las barras metálicas y la había alcanzado en el muslo. Pero al examinar la herida de bala, parecía que Jan había recibido un impacto directo. Ella estaba en un gran dolor y fue llevada de urgencia al Centro Médico Regional St. Alphonsus. Cuando llegó, se encontraba en estado grave, con una pierna rota debido al peso del tigre y heridas por punción en el cuello y la espalda. También tenía la herida de bala. Los médicos lograron estabilizarla y ella se recuperó por completo. Tras el incidente, el gerente del zoológico fue puesto en licencia hasta que encontraron la causa del ataque. A medida que se difundía la noticia del incidente, el zoológico recibió cientos de llamadas de miembros preocupados del público, suplicando que no destruyeran a Taiga. Era un animal popular en el zoológico y una especie tan rara, cuyo papel en la educación y la conservación era de gran importancia. Se decidió que Taiga sería perdonado. Fue un error humano lo que condujo al ataque. Alguien no había cerrado correctamente la puerta, y Taiga solo estaba actuando por instinto. Fue un error humano que podría haberle costado la vida a alguien y a un animal raro y en peligro de extinción. Taiga encontraría su fin en la naturaleza. Los tigres suelen vivir de 10 a 12 años, y en cautiverio, de 12 a 18 años. A la edad de 15 años, Taiga sufría de insuficiencia renal y tenía grandes tumores en el vaso. No respondía al tratamiento veterinario, y fue con un corazón pesado que el personal del zoológico decidió que lo mejor era dormirlo. Su hermano Tundra murió 3 años después a la edad de 18 años, debido a cáncer de hígado y páncreas, pero se le consideraba viejo para un tigre. Durante sus años en el zoológico, los hermanos se habían convertido en parte de la familia del zoológico. Habían atraído a un gran número de visitantes y ayudaron a crear conciencia sobre esta especie en peligro de extinción. En 2007, la UICN actualizó el estatus del tigre siberiano de en peligro crítico a en peligro. En la década de 1940, el tigre siberiano estaba al borde de la extinción, con solo 50 individuos restantes en la naturaleza. Rusia fue el primero en prohibir la caza de tigres y restringió la caza de sus principales presas también. Desde entonces, sus números han aumentado lentamente, con los equipos de conservación trabajando arduamente para mantener a los tigres siberianos vivos. Quizás aún haya esperanza para la vida silvestre, incluyendo ciervos samba y chital, leopardos indios y elefantes, osos perezosos, guar y el tigre de Bengala. Considerado uno de los grandes felinos más grandes del mundo,
El tigre de Bengala puede crecer más de 3 metros, 10 fites en de largo, y pesar más de 200 kilogramos. Son depredadores formidables. En esta parte de India, los tigres comparten parte de su hábitat con los lugareños. Es una existencia peligrosa para ambas especies, y cuando ocurren ataques de tigres, envían ondas de choque a través de las comunidades. En febrero de 2023, esto sucedió exactamente cuando no uno, sino 3 miembros de la misma familia murieron en rápida sucesión. Chan tenía 18 años. Trabajaba largas horas en una de las plantaciones de café de India en Nanachi, un área que colinda con un denso bosque. Se encuentra en la región de Karnataka, que produce poco más del 70% del café de India, cultivado a la sombra de las montañas, produciendo uno de los cafés de mejor sabor del mundo. Pero para los trabajadores, había riesgos al trabajar en las plantaciones. No solo trabajaban largas y arduas horas, sino que había riesgos por la presencia de cobras en la hierba alta y tigres que acechaban a través de la jungla circundante. Los propietarios de las plantaciones rara vez pagaban compensación por lesiones o bajas por enfermedad. Los trabajadores tenían 1 hora de descanso para el almuerzo, pero no se les daba acceso a agua potable. Tenían que llevar su agua mientras trabajaban en los campos y aliviarse en los mismos 8 a.m. y terminaba a las 4:30 de la tarde. El trabajo era particularmente desafiante durante la temporada de cosecha, entre noviembre y marzo. Había una presión significativa por parte de los propietarios de las plantaciones para recoger todo el café de los arbustos antes de que terminara la temporada, pero Chan estaba acostumbrado a esta presión. Chan pertenecía a la tribu Chenok Kuruba. Desde la década de 1970, la mayoría de la tribu ha sido desalojada de sus hogares para dar paso a la conservación de tigres. Han sido desarraigados y reubicados fuera de las reservas. Muchas de estas personas que solían cultivar sus tierras ahora son trabajadores agrícolas como Chan, cosechando café para ganarse la vida. Aquellos en la comunidad que todavía cultivan, están sujetos a ataques de tigres con regularidad. Los tigres ven su ganado como presas fáciles. Cabras y ovejas son regularmente tomadas por los grandes felinos que están en casa. Los pastores huyen temiendo por sus vidas y a menudo regresan más tarde, para encontrar muchas de su rebaño heridas o muertas por el ataque del tigre. Es una vida difícil vivir a la sombra de una reserva de tigres, y mientras que los tigres molestos a menudo son tranquilizados y reubicados, la eliminación solo hace espacio para que otro tigre se mueva al territorio. El problema nunca se resuelve por mucho tiempo. El tigre solitario vagaba entre las hileras cultivadas, ajeno al ataque inminente. Chan continuaba llenando su cubo azul de plástico con granos de café. Se estiraba para alcanzar cada grano rojo antes de lanzarlo sobre su hombro en el cubo que llevaba a la espalda. Mientras tanto, el tigre seguía avanzando, acercándose sigilosamente a su presa desprevenida. Sus pasos eran delicados sobre el suelo blando. Se detuvo brevemente, agachándose más al escuchar la voz de otro trabajador entre las hileras de árboles. Luego, continuó su acercamiento sigiloso. Estaba camuflado en la sombra de los árboles. La luz del sol moteada que caía sobre el suelo de la plantación ocultaba al tigre, cuyo contorno corporal se rompía con el naranja, blanco y negro de su pelaje. No se oyó ni un susurro, ni el crujido de una rama. El tigre es un cazador magistral. Cuando estuvo a solo unos metros del joven Chan, corrió hacia adelante, sus poderosas patas delanteras retumbando en el suelo antes de saltar sobre la espalda de Chan. Él fue enviado al suelo, el viento sacado de sus pulmones, y su cubo azul voló por el aire. Momentos después, sintió una mordida penetrante en la parte posterior de su cuello. La fuerza fue inimaginable. El cálido aliento húmedo del tigre se sentía justo antes de que entregara su golpe. Un grito de sorpresa cuando fue golpeado repentinamente por detrás con la fuerza del inmenso tigre. En un instante, cerró su mandíbula alrededor de su cuello, sofocándolo en segundos. El ataque fue rápido. Los gritos de los compañeros de Chan espantaron al tigre, que dejó a su presa
y salió corriendo hacia la selva circundante. Momentos después, gritos resonaron por toda la plantación al encontrar el cuerpo de Chaan tendido inmóvil en el suelo. Era evidente que había sucumbido a un ataque de tigre. Los trabajadores aterrorizados escudriñaron las hileras de árboles, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, sabiendo que el tigre seguía acechando. Como suele suceder entre los hindúes, el cuerpo de un ser querido debe ser cremado dentro de las 24 horas posteriores a su muerte. Al enterarse del ataque a Chaan, se organizó su funeral, y su familia asistió a la cremación al día siguiente. Perder a un miembro de la familia a una edad tan joven trajo un dolor inimaginable a la familia. Uno de esos miembros era el abuelo de Chaan, Raju. Fue una ceremonia profundamente triste, y despedirse de un nieto fue desgarrador. Pero para la familia las cosas iban a empeorar a las 6:30 am del 13 de febrero. Raju, de 75 años, salió de su casa. Vivía cerca del campamento de lucha contra la caza furtiva de jacal, cerca de la puerta Naachi de la gama de Nagarajoy. Estaba en hábitat de tigre. Conocía los peligros de compartir su patio trasero con los grandes felinos, pero era su hogar. Había hecho su vida allí, y era todo lo que había conocido. Solo habían pasado horas desde que se despidió de su nieto, pero al dejar la comodidad de su hogar esa mañana, un depredador lo estaba observando. Un depredador que ya había probado sangre humana solo unas horas antes. Era el mismo tigre que había matado a Chaan, y ahora venía por Raju. El tigre había huido de la plantación y del cuerpo de Chaan, pero permaneció en la zona, y ahora había encontrado otra fuente potencial de alimento. Estaba a solo unos pasos de la puerta, oculto por la maleza. Fijó su mirada en el hombre mayor, esperando el momento oportuno para atacar. Cuando Raju dio la espalda, el tigre decidió saltar. Atacó desde atrás, utilizando el elemento sorpresa para derribar a su presa. Millones de años de instinto empaquetados en un cuerpo muscular y poderoso. Raju dejó escapar un gemido al ser derribado por el depredador. Sus afiladas garras se hundieron en su carne mientras se aferraba a él con sus poderosas patas. Intentó resistir, pero fue inmovilizado, con la cara contra el suelo, y Raju estaba muerto en segundos. Su cuerpo fue encontrado más tarde esa mañana por su familia. Que un tigre atacara a la misma familia 2 veces en 12 horas era incomprensible. Cuando se extendió la noticia de la muerte de Raju, fue demasiado para que Yama, de 56 años, lo soportara. Ella fue el tercer miembro de la familia en perder la vida, pero esta vez no fue a causa de las fauces del tigre. Fue por shock y tristeza. Nada podía traer de vuelta a los tres, pero muchos creen que se podrían haber hecho las cosas de manera diferente. El Departamento Forestal, responsable de mantener la reserva, fue fuertemente criticado por los lugareños por no buscar al tigre inmediatamente después del ataque a Chaan. Si lo hubieran tratado entonces, podrían haber salvado una, potencialmente 2 vidas más en su cercado. Afirmaron que la luz estaba disminuyendo y que planeaban enviar un grupo de búsqueda al día siguiente, pero eso fue demasiado tarde para Raju. Se instalaron 25 trampas de cámaras para localizar al tigre. Se utilizaron 5 elefantes para buscarlo, y más de 150 trabajadores de campo peinaron la densa maleza en busca del depredador. Una cámara reveló a un tigre descansando en un gran tubo de concreto, rodando de espaldas con las patas en el aire. Ajeno a la caza que continuaba a Raju, cuando la búsqueda estaba en pleno apogeo, el subjefe del servicio forestal Ronhan divisó lo que pensó que era él, culpable escondido de nuevo en la plantación de café donde Chaan había perdido la vida. Era una tigresa. Tenía alrededor de 12 años y había sido vista atacando ganado de granjas cercanas. Por lo general, los tigres en la naturaleza viven de 10 a 15 años. A medida que llegan al final de sus vidas, disminuyen su actividad y pierden la capacidad de cazar. El ganado es mucho más fácil de cazar para los tigres, y los humanos aún más. El equipo que ayudó a capturar al tigre incluía a 6 veterinarios. La tranquilizaron, y cuando cayó al suelo,
La levantaron sobre la parte trasera de una camioneta y la transportaron al Centro de Rescate y Rehabilitación de Conservación Animal en Cali. Con un tigre devorador de hombres ahora retirado de la naturaleza, los aldeanos de la zona esperan un largo descanso antes de que otro tigre tome a alguien más. El Parque de Vida Silvestre de Yor, también conocido como Ningbo Zoo, está situado en el distrito de Jingxiao, en el este de China. Es un parque de vida silvestre relativamente pequeño, pero ofrece la oportunidad de acercarse a más de 200 especies de animales. Ofrece diversión para toda la familia, parques infantiles y atracciones, la oportunidad de ver algunas de las grandes maravillas de la naturaleza. Pero en comparación con los zoológicos occidentales, este santuario de animales chinos simplemente los animales son provocados para realizar trucos, para el deleite del público. Los recintos son pequeños y sucios, los animales desnutridos y sin estimulación. Quizás era cuestión de tiempo antes de que un animal atacara. Tal vez las condiciones en las que se mantenían eran un desastre esperando a suceder. En enero de 2017, la tragedia estaba a punto de golpear a Ningbo Zoo. El señor Jong y su familia planeaban una salida dominical al zoológico con sus amigos, el señor y la señora Lee. Mientras caminaban hacia la